le hable hoy a usted, a su vida. Cuando Dios nos habla, sentimos la dirección de Él y sentimos que dependemos de Él. Todos los que estamos aquí hemos venido porque dependemos de Él, de lo que Él nos vaya a decir en esta mañana. Ninguna palabra de Dios uno puede despreciarla. O la entiendes o no la entiendas, Él te está hablando. Te habla en el idioma que tú puedes entender. Entonces, hoy vamos a abrir la Biblia para los que lo trajeron, porque hay gente que como que viene a la iglesia y se olvidaron de la Biblia. Yo no sé qué pasa. Yo le digo al Señor, Señor, ¿será que yo estuve en otra generación? Pero porque cuando yo iba a la iglesia y todo el mundo llevaba Biblia. Bueno, no habían celulares tampoco. Esos aparaticos no son buenos. Yo digo, para comunicarse uno está bien, pero hay cosas más malas que buenas a veces en un celular. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículos 5, 6. Proverbios capítulo 3, está en pantalla ya. Versículos 5 al 6. Ahí dice, fíjate, pues yo voy a cambiar esta palabra por confía, porque fíjate es igual a confía. Entonces, confía en Jehová de todo, póngase la mano aquí, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces alábelo, dígale amén, gloria a Dios, gracias. Si lo reconoces, entonces debes de aprender a depender de Él. Antes de comenzar, quiero explicar un poco esto de la dependencia, porque a veces se confunde una cosa con otra. Y ante todo, debemos de entender, amados, de que cuando hablamos de dependencia de Dios, no significa hacer nada y esperar que Él lo haga todo. Entonces yo no voy a hacer nada, Dios va a hacerlo, Dios va a transformar, Dios va a cambiar. No es eso. No significa que Él tiene que hacer todo y que tú y yo nos quedemos con las manos, como dice, caídas. Tampoco quiere decir actuar con imprudencia y esperar que Él te proteja. Ejemplo, vas manejando y sueltas el volante y cierras los ojos y dices, bueno, yo dependo de Dios. Bueno, dependes de un barranco. ¿Te das cuenta de lo que significa los conceptos de dependencia? Creemos que Dios debe hacer todo. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a manejar y va a soltar el volante? ¿Quién se va a poner un precipicio y se me zumbo por aquí? Dios me va a proteger. Ahora, tal vez Dios nos puede sacar de apuros. Dios nos puede ayudar cuando ponemos nuestro corazón para que Él nos ayude, pero Él sabe que estamos peleando la batalla, que estamos luchando. Y en la Biblia encontramos que de Dios depende todo lo que tenemos y todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Como les dije, nos levantamos, dependemos de Él. Usted durmió anoche y se levantó hoy. Porque hay situaciones, amados, en las que no tenemos el control ni el poder para hacer las cosas. Hay cosas que se escapan. No lo podemos controlar, pero eso nos enseña a aferrarnos y a depender de Dios. Esas situaciones que se te pueden haber presentado en este mes, o hace una semana, o ayer, no sabemos. Entonces, la palabra dependencia es someterme a un poder mayor. Oiga esto. Someterme a ese poder mayor, y esto implica que si tú quieres depender del Señor, debes someterte a ese poder en todas las decisiones importantes de tu vida.
No en las que tú creas que, bueno, Dios no se mete en eso. ¿Qué sucede? Voy a dar otro. Hay muchas cosas que pueden tocar. La mayoría de nosotros hemos formado familia. Pero tú decidiste con quién te ibas a casar. Entonces hoy luchas con el problema. No, yo no pensaba que él fuera así. O tú dices, yo no pensaba que ella fuera así. Tú no dependiste de Dios en eso. Ahora, esa es una pequeña situación. Ahora hay una cantidad de situaciones que nosotros no hemos tomado directamente de la dirección de Dios. Cuando una iglesia, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo, estamos explicando lo que es la dependencia. Cuando una iglesia o ministerio experimenta un gran crecimiento tanto en miembros como en su economía, debe ser cuidadosa de no dejar a un lado a Dios. Un ministerio crece, una iglesia que se van y se olvidan de Dios y después pura cosas humanas y corre para allá porque la iglesia tiene mucha gente. Hay que tener cuidado. Fíjense que todas estas cosas nos llevan a considerar en esta mañana por qué dependemos del poder de Dios. Y una iglesia no puede depender de la fortaleza de sus miembros, de su fuerza económica o de sus programas que haga. Debemos depender de Él. Diga, yo dependo de Él. Amén. Yo dependo de Él. Amén. De igual manera, hay personas, queridos, que han llegado a la iglesia sin trabajo, con una escasa economía, enfermos, con un matrimonio roto y derrotados, pero al ser bendecidos de Dios, oiga, yo lo he visto. Durante mis años de pastor, yo he visto esto, gente que llega, hermano, prospera, crece, y luego ¿qué pasa? Se olvidan de aquel, se olvidan de Dios, llegan sin nada, derrotados, se olvidan entonces de donde recibieron el calor espiritual, se olvidan de sus pastores, se olvidan de sus líderes, se olvidan de sus células, se olvidan de pero con mucha facilidad de aquel que los redimió. Y cuando se sienten derrotados, no regresan al mismo sitio porque les da pena, porque se sentirían confrontados. Entonces buscan otro lugar donde querer comenzar, pero el ojo de Dios está sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, todo esto que les he hablado coincide con esto de aprender a depender de Él. Si tú llegas a la iglesia derrotado, porque ninguno de los que estamos aquí, ni este que está parado aquí, llegó a la iglesia, oye, bendecido. No, yo llegué también sin saber dónde estaba Dios. Yo no lo conocía cuando entré por primera vez en una iglesia en Caracas. Llegué derrotado, aunque estaba joven, pero llegué derrotado espiritualmente. Pero con el tiempo uno se va a olvidar de Dios. Y esto que le estoy hablando fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, que después de que Dios le dio, oiga bien todo lo que le dio Dios a esa gente. Le dio ciudades grandes y buenas que ellos no edificaron. Le dio casas llenas de bienes que ellos no llenaron. Le dio cisternas terminadas que ellos no cavaron. Viñas y olivares que ellos no plantaron. No tardaron en olvidarse de Dios, tal como nos relata Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 10. Les dio casa, cuando los llevó por la tierra, por el desierto, les entregó territorio que estaban ya sembrados por otras personas, casas, y Dios les entregó todo eso. Y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de aquel en que debemos depender. Oiga, nunca se olvide de Dios. Aunque usted me diga, yo no me olvido de Dios, sí hay momentos que en el transcurso de la vida hay cosas que nos hacen dudar, nos hacen como tambalear.
y no dependemos de Él. Situaciones difíciles. Yo hoy oraba en la mañana, recuerdo, y le decía a mi esposa, un pastor amigo nuestro, muy amigo nuestro, que ahora está debatiéndose en una enfermedad tremenda. Se llama el pastor Clarencio. El pastor Clarencio tiene una gran iglesia en Duaca. Le salió algo en el estómago, lo operaron, le volvieron a operar. Mi esposa habló con su esposa, la pastora Ligia, y ella le dice, le doy comida y la vomita. La situación es difícil. Entonces, mi oración es, Él depende de ti, Señor. Él depende de ti. Por eso resulta muy fácil actuar y tomar decisiones sin consultar a Dios, queridos, sin buscar su voluntad. Por eso constantemente nos estamos equivocando. Nos equivocamos al dar un paso para hacer algo, construir, comprar, casarnos, formar un negocio, levantar una empresa. ¿Por qué? Porque no lo consultamos y no le decimos, Señor, mi paso lo doy porque yo dependo de ti al dar paso adelante. Y sé que tú me vas a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Denle una al Señor. Por eso, constantemente nos estamos equivocando. Él no quiere que andemos de error en error, amados, sino que nos mantengamos esto, vamos a decirlo así, una actitud de total dependencia del omnipresente, el omnisciente. Y decirles, yo dependo de ti. Yo estoy plenamente seguro, y oraba esta mañana, que uno de los que están aquí tienen una decisión que tomar y saben que tienen que depender de Él para dar el paso que usted va a dar. Óigame bien lo que está hablándole Dios. Porque yo le dije, Señor, yo dependo de ti. Yo no sé qué le vas a hablar tú a ellos, pero yo sé que si Él sabe que tú estás por dar un paso y que si vas a dar ese paso, tienes que mirar y decir, yo dependo de ti, para que no fracases, para que no llores más adelante, para que tu situación no se convierta en algo de desastre. Por eso debemos recordar lo que dice Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 18, que dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer todas las cosas. Acuérdate que es Él. No, yo hago este negocio porque este es amigo mío. No, yo me voy a unir a esta amistad. No, yo voy a casarme con fulano de tal. Y es así. A veces despreciamos las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Voy a decir algo para que usted lo vaya oyendo. ¿Sabe por qué a mí no me gusta? No, yo hace tiempo dije, no caso a nadie fuera de la iglesia. Porque hay gente que quiere casarse y quiere que lo case allá afuera. ¿Cuál es el altar donde tú has llorado? No es este. ¿Vas a despreciar el altar de Dios para ir a casarte a otro lugar? Estoy hablando así para que ustedes oigan y vayan sembrando eso en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque este lugar es el lugar donde se decidió tu vida con Él. Fue el lugar donde tú pasaste y te entregaste. Fue el lugar donde te bautizaron. Fue el lugar donde las bendiciones, cuando cumples años, cuando esto viene y oran aquí arriba. Entonces, debemos aprender a depender de Él. Y si hay algo que tengo que hacer importante en mi vida, lo voy a hacer sobre el altar del Señor, donde Él me bendijo, donde Él me encontró, donde Él me levantó, donde Él me sacó de la angustia. Por eso vengo y dependo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Entonces, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien da el poder para hacer las cosas. Así que
cuando tengas que tomar decisiones, querido, enfrentar luchas, pasar por desiertos, ora a Dios con paciencia y busca tener comunión con Él hasta que estés seguro de que lo que decidas, lo que hoy vas a decidir o haga, sea la perfecta voluntad de Él. Yo no sé con quién estoy hablando, pero yo siento en mi espíritu que aquí hay una persona que va a tomar una decisión y tiene que mirar y consultarlo a Él. No hagas nada, no des un paso. Qué triste a veces. Yo fíjense tanta gente que a veces están saliendo del país a veces. ¿Qué está sucediendo con las personas que suceden? ¿Se sintieron seguras ya? Ahora no. ¿Consultaron a Dios para irse del país? Y si no, le preguntaron a Dios: si yo me voy, Señor, me quiero ir para España, me quiero ir para Inglaterra, para Rusia, para donde tú quieras. Pero pregúntale. No simplemente porque conseguiste un pasaje y alguien te mandó unos dólares y decidiste por tu cuenta irte. ¿Te ha faltado algo aquí? Porque donde está Él, donde está Dios conmigo, así sea en el desierto o en el medio del mar, nada faltará sobre nuestras vidas, mi amado hermano. Dios siempre nos dará la bendición. Y a veces nos volvemos desleales con Dios y pensamos que hay otros caminos que me pueden dar la bendición y no es Dios. Entonces, dígale en esta mañana preciosa al Señor: Señor, en esta mañana enséñame a depender de ti. ¿Qué te quiero decir con esto cuando te digo Señor, enséñame a depender de ti? Es que la decisión que vas a tomar tiene que depender de lo que Él te diga, de lo que Él te hable, de lo que Él ha decidido sobre tu vida. Sea lo que sea, hay que aceptarlo de esa manera. Entonces, amado, por ello vamos a analizar 4 casos que serían interesantes, donde es necesario depender de Dios si queremos alcanzar la victoria. Vamos a analizar estos 4 casos importantes. Y el primer caso es: depende de Dios para enfrentar todo ataque del enemigo. Hermano, para que podamos enfrentar cualquier ataque del enemigo, debes saber cómo hacerlo. ¿Cómo te enfrentas al enemigo? ¿Cómo enfrentas tú al diablo, a los demonios? ¿Cómo las situaciones que son malas no provienen de Dios? Provienen de un enemigo. Un enemigo que trabaja día y noche sobre tu mente, zumbándote y pensamiento, y te despierta y sigue el pensamiento ahí. ¿Por qué no vienen pensamientos buenos? Digo yo. Si yo me hago esta pregunta, cuando me vienen esos pensamientos, digo: ¿por qué no me viene otro pensamiento diferente a este? ¿Por qué el pensamiento malo es el que ataca? Porque es el que llega como una gotica de agua a tu vida. Entonces, mi amado, para que podamos enfrentar cualquier ataque del enemigo, debemos saber cómo hacerlo. Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, dice: no con ejército, oiga bien la palabra, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay una clave tremenda aquí. No es con ejército, no es con astucia, no es con amigos, no es con nada. No, es con mi espíritu. ¿Y dónde está el espíritu de Dios? Hay que buscarlo. El Espíritu de Dios no está en los bares, no está en la fiesta, no está en todo lugar. El Espíritu de Dios está aquí sobre nosotros, que estamos oyéndole y diciéndole: háblame ahora. Y el Espíritu de Dios te está hablando en esta mañana. Y es lo que yo le pedí al Señor: háblales a través de tu palabra. Uno de los hombres de la Biblia
que experimentó esa gran verdad de depender de Dios fue el gran rey David. Cuando David era un muchacho y enfrentó a un gigante llamado Goliat, como nos relata en Primera de Samuel en el capítulo 17. En esta historia encontramos que los filisteos estaban en guerra contra el pueblo de Israel. Y en ese tiempo David era un muchacho, apenas creo 16 años tendría David. ¿Cómo David, yo a veces me preguntaba, cómo David aprendió a depender de Dios? Él vivía en un monte cuidándole las ovejas al papá, pastoreando aquellas ovejas, tenía una responsabilidad. Pero en ese transcurso de ese tiempo que él está en ese proceso de cuidar ovejas, que es un muchacho, dice, el ejército enemigo comenzó a desafiar a el pueblo de Israel. Tú eres el pueblo de Dios y el enemigo siempre vendrá con la intención de desafiarte, siempre habrá, él no va a descansar, pero Dios también está velando sobre nosotros, mis amados. Y dice que el ejército enemigo salió en ese tiempo un paladín llamado Goliat, un gigante que medía 3 metros de altura. Cuando yo leo esto, me da la impresión de que cuántos Goliat han salido frente a nosotros. ¿Cuántas veces hay desafíos que parecen gigantes, que no miden 3 metros, sino hasta 15 metros de altura, porque tú ves la situación que estás enfrentando como el enemigo que quiere desbaratar tu vida? Entonces, ahí dice que retaba al ejército diciéndole, escojan un hombre que pelee contra mí, decía él. Mándeme a uno solo, y si lo venzo, los filisteos se convertirán en siervos de Israel. Pero si yo, Goliat, lo venzo a los israelitas, entonces serán siervos de los filisteos. Oye, esto es tremendo. Si tú te pones a comparar tu vida a veces, el enemigo salió contra ti y sabes que estás en los caminos del Señor. Y se levantó un gigante que se llama economía y te amenaza. Y tú estás en esa batalla, en esa lucha, me quedo, me voy, cambio de trabajo, ¿qué hago? Me pongo a vender chicha, no sé. Es un gigante que te amenaza y se levanta todos los días. Cuando se te echa a perder el carro, cuando te faltan caucho, cuando el niño necesita el dinero tal vez para una merienda. El gigante se levanta, está amenazándonos. Pero oiga esto lo hacía mañana y tarde durante 40 días consecutivos. Ante este desafío, amados, todo el pueblo de Israel se turbó y se llenó de miedo. Ese es un espíritu tremendo, el espíritu de miedo, de temor, del fracaso. Pero ese joven llamado David, al oír el reto que hacía, le dijo al rey Saúl que él iría y pelearía contra el filisteo. Salió un muchacho. Habían 200 hombres del ejército de Israel, fuertes, fornidos, comían, creo, fororo todos los días, con espada, casco, caminaban para allá. Y David, un flaquito muchacho, pero ¿sabe qué tenía David? Que él dependía de aquel. Tú, cuando se te enfrente un Goliat, tú debes depender de él. Yo le digo, tú puedes estar en Goliat, tú me puedes amenazar, pero yo dependo de él. Tú no me tocas un pelo de la cabeza si el que está arriba no lo permite sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Qué se lo doy? Pero siempre dice la historia que el rey
Saúl, cuando lo vio, le dijo: no podrás ya, que eres un muchacho sin experiencia, y Goliat es un hombre de guerra. Le dice: un hombre de guerra, ese Goliat, desde su juventud, y tú eres un muchacho, le dice el rey. Y entonces David le responde, y ahí donde yo veo esa dependencia que tenía David de Dios: tu siervo era un pastor de ovejas, y cuando venía un león o venía un oso, yo tomaba y tomaba un cordero de mi manada, lo perseguía, y no solo se lo quitaba, sino que también lo hería y aún lo mataba. O sea, él estaba asegurando que había alguien que le daba una protección superior a enfrentarse a un león, quitarle la presa y matarlo. Y además agregó: si Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos del filisteo. Amén. ¿Sabe qué debemos decir nosotros siempre cuando viene el Goliat contra nosotros? Si Dios me ha librado de la muerte eterna y me salvó a través de Jesucristo, este desafío, esta batalla no me va a derrotar. Yo dependo de ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amado, he aquí la demostración de la dependencia que tenía David de Dios. Y él no solamente le dijo que lo venció, sino que estaba convencido. Estaba plenamente convencido que él derrotaría a aquel gigante. Y era tal esa dependencia, mis amados, que tenía David, que en 2 de Samuel, en el capítulo 22, versículo 2, él declara que Jehová era su roca, que significaba que era su fundamento, donde él se apoyaba, que era su fortaleza, que era su libertador. Y en el versículo 35 agrega que era quien se encargaba de adiestrar su mano para la batalla. Eso es tener una convicción, hermano. A veces nos sentimos derrotados cuando se nos presentan un problema. Entramos por la puerta de la iglesia casi arrastrando los pies. Cuando la gente dice alaba, levanta las manos, ni siquiera quiere: no puedo, no tengo fuerza, no tengo energía. El gigante me tiene destrozado, mi vida se encuentra arruinada. Entonces, allí donde debemos recordar que Él, mi amado hermano, es el que nos mantiene bajo poder y su bendición sobre nuestra vida. Gloria a Dios. Ante esa seguridad, cuando el rey Saúl lo mira y acepta la propuesta de David y comienza a vestir al joven, porque cuando él lo ve, muchacho, flaco, sin nada, le dice: bueno, vamos a darte un equipamiento para que te puedas enfrentar a Goliat. Y David no tenía ropas de guerra, y entonces le colocaron las ropas de guerra. Le dieron un casco de bronce sobre su cabeza, le dieron una coraza y le ciñeron una espada. Sin embargo, él no pudo ni siquiera caminar con esa armadura, ya que no era un hombre de guerra. Y esto me puso a pensar: ¿qué sucedió con David cuando lo estaban equipando para la batalla? ¿Qué pasó en su corazón? Amado hermano, ¿nunca te has preguntado qué representaba ese ropaje que le ofrecía Saúl a David? ¿Qué es lo que representa tal vez? Ese ropaje representaba las estrategias que ofrece el mundo para enfrentar los problemas. Y tú y yo no podemos cargar ese tipo de ropaje. Cuando tú quieres las estrategias del mundo, ¿cuáles son las estrategias del mundo? Tienes un problema y vas y le tocas la puerta al amigo, al vecino, al compañero, para preguntarle: ¿cómo hago? ¿Cómo hiciste tú este negocio? ¿Cómo solucionaste el problema del carro? ¿A quién va? ¿A quién me puede ayudar en el gobierno que tiene influencia? ¿Tú no crees que ese es el ropaje del mundo? ¿Tú no crees que te quieren arropar con un ropaje que no es el que ha mandado el Señor? Porque Él dice
dice que vas a depender de Él, que Él es el que te arropa, que Él es el que te protege. Y entonces, mi amado hermano, cuando vemos esto, vemos la estrategia que ofrece el mundo para enfrentar los problemas de carácter humano, o sea, nuestras opiniones, las recomendaciones que nos dan los familiares, los amigos. Y por eso es que David se las quita, pues no las necesitaba, ya que él era un joven que no dependía de las cosas del mundo, sino dependía del poder de Dios. Nosotros como pueblo de Dios dependemos de Dios. No dependemos de otras personas. No dependemos de la ayuda del amigo. No dependemos de la ayuda política. No dependemos de nada de eso. Dependemos del poder de Dios, mi amado hermano. Dependemos de Él. Cada mañana, cada tarde, dependemos de Él. Y Él nos da su bendición. Aleluya. Y esta es la segunda demostración de dependencia que él tenía de Dios. Y es por eso que en 2 de Samuel, en el capítulo 22, versículo 3, David declara: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Aleluya, gloria a Dios. Recuerdo una historia hablando, cuando uno depende del Señor, cuando uno sabe que es la cobertura, que dependemos de Él. Hace no sé cuánto tiempo, creo que ustedes oyeron esa noticia o tal vez la han leído. En Colombia, una familia iba en una avioneta. La familia iba el esposo, su esposo y 3 niños de descendencia indígena. La avioneta volaba sobre las selvas de Colombia. Y no sé por qué, un momento siempre aparece un gigante extraño, una nube, una falla. La avioneta se vino y se estrella en el medio de la selva. Se mata el piloto, se mata el papá, se mata la mamá y quedaron vivos la niña y creo que eran 2 niños. La niña tendría como unos 12 años más o menos, los niños tendrían 5 o 7 años. Ellos tres niños en medio de la selva. ¿Tú te imaginas esa escena? Tal vez tú nunca has estado en una selva. Pero esos, cuando ellos abrieron y vieron a su papá, a su mamá muerto, en una selva que llegaba a la oscuridad y los animales rugían, la muerte estaba cerca. No sabían el camino, no sabían por dónde ir. ¿De quién dependían ellos? Dependieron de aquel que está arriba. Dependieron de Dios. Y sabe, caminaron por la selva día y noche. Salió el ejército de Colombia, aviones, salió mucha gente, hasta que trajeron a un otro indio de esa zona como rastreador. Y se zumbó con machete en mano y otros abriendo camino, y empezaron a buscarlo hasta que encontraron a la niña y a los 2 niños vivos. Dependieron de Dios. Y yo dije en mi corazón, Dios los guardó. No hubo nada, no había nada que los pudiera ayudar. Estaban casi a la boca de un león, de un tigre, de un caimán, de lo que sea en esa selva, de enfermedades, pero Dios los protegió. Tú y yo estamos en la selva del mundo, aleluya. Y aunque nos rujan los leones alrededor de nosotros, aunque sintamos el miedo por el trabajo, por la economía, por las enfermedades, todo eso que rodea, confiemos en Él, dependamos de Él todo el tiempo. Diga usted, saldré adelante en este camino y Dios me guardará, Dios me protegerá y me levantará para seguir con mi familia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Pero siguiendo la historia, ya que me desvió un poco con el cuento, David sabía que no podía enfrentar al enemigo con las armas del mundo, ni tampoco con su fuerza, sino con la fortaleza que viene de Dios, porque Él era su escudo, el fuerte de su salvación,
el alto refugio, como lo dice segunda de Samuel. Pero lo espectacular de estas declaraciones es que un escudo es un arma de defensa hecha de metal o de madera o de cuero que se llevaba en el brazo izquierdo, mis amados hermanos, y servía para cubrirse y resguardar el cuerpo. Por lo tanto, cuando tú tienes a Dios como tu escudo, Él va delante de ti protegiéndote para que ningún dardo del enemigo pueda alcanzar tu vida. Dios es el que nos protege. Pero venimos tanto, a veces hay tanto los cristianos, y hablo de los cristianos evangélicos, se cierran en eso y llega un momento que se olvidan, se caracterizan ellos mismos, vienen tanto a la iglesia pero sin Dios, empiezan a olvidar a Dios, empiezan a pensar, tengo negocio, estoy bien, pero no, que dependen del que está arriba. Cuando salgas por esa puerta, sigues dependiendo de Él. Cuando regreses a la casa, sigues dependiendo de Él. Él es el que te cuida. Él es el que te protege, mi amado hermano. Él es tu alto refugio. ¿Cuántos dicen amén? Si el enemigo está atacando a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tu economía, a tu salud física, a tu trabajo, deja ya de pensar de hacer o hacer las cosas y tratar de solucionarlas por tu propia cuenta. Deja de escuchar consejos de personas que no son espirituales. ¿Por qué vamos a buscar consejos en el compadre, la comadre, la amiga, la vecina que no son cristianos? ¿Por qué no buscamos el consejo del Altísimo? ¿Sabe por qué? Porque a veces nos volvemos muy facilistas. Es fácil sentarse y esperar que Dios me hable. Pero no me someto a un ayuno, a oraciones todos los días, a levantarme temprano antes de irme para el trabajo, a arrodillarme ante el Señor y comenzar a clamarle y a decirle, tú eres mi refugio. Yo en ti confío, yo espero que tú hables por mí, que no sea yo el que hable, sino que tú hables para mí, Señor, y me des, Señor, fuerza y vida, y me levantes en medio de las grandes batallas que hay alrededor del mundo. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pero segunda de Samuel 22, 29, dice, Dios es nuestra lámpara que alumbrará las tinieblas para que nuestro pie no tropiece. Cuando llegó el momento de enfrentar a ese Goliat, mi amado hermano, le dijo a David, mira lo que le dijo el Goliat, mira lo que te dice a veces Satanás, o los espíritus de la oscuridad, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero la respuesta de David fue otra. La respuesta de David fue de un joven que sabía depender de un Dios grande. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esa es la contestación nuestra en medio de las situaciones. Debemos decir de rodillas y sabrá el pueblo que hay un Dios que me ayuda, que me levantará de la enfermedad, que me levantará de las situaciones difíciles, que no pude dormir anoche, pero mañana dormiré en descanso en Él, que mañana no comí, pero pasado mañana me llenaré en abundancia, que no tenía trabajo, habrá más trabajo para mí, porque tú eres el Dios y enfrentas al enemigo con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y le quita la cabeza y se la muestras al diablo, le dice, estás derrotado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente, al morir Goliat por la mano de David,
Israel alcanzó la victoria. Y David fue premiado con la recompensa que ofreció el rey Saúl. Y por depender de Dios, en ese momento se cumplió una palabra sobre David, que está en Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que hay y que es galardonado de los que le buscan. Cuando tú te acercas, mire, hermano, hay cristianos que no oran. ¿Por qué se quedaron callados? ¿Está aceptándolo? Hay cristianos que no oran. ¿Sabe cuándo oran? Cuando están desesperados. Cuando tienen, como dice, la cuerda al cuello. Entonces tú los ves derretidos en el altar. No es que no pases al altar, este es el altar de Dios. Pero te acordaste anoche, o te fuiste primero, te interesa más lo que dice la televisión, que es lo que está diciendo CNN, que está diciendo NTV 23, que dicen la televisión de Alemania. Te fuiste a la presencia de Dios anoche. Hay cristianos que no oran, hermano. Y si oran, es como tomarse un vasito de agua poquito así, para que la conciencia se les quede tranquilo. Se necesita buscarlo, como dice Hebreo, porque es necesario que el se acerque a Dios crea que lo encuentra y que es galardonado de los que le buscan. Dios premia a aquellos que le buscan. No hay obstáculo, no hay nada que impida que yo pueda orar a Dios, así trabaje, así tenga el trabajo que tenga, para levantarme antes de orar, para hacerlo en la noche o en la tarde para orar, para ayunar. Las batallas no se ganan nada más porque yo dependo y Él me tiene que cuidar. No, yo tengo que hacer mi otra parte, la mía. Mi responsabilidad es buscar a Dios. Mi responsabilidad es doblar rodillas, es clamar por mi familia, es clamar por la iglesia, es clamar por los pastores, es clamar por los amigos, por aquel que muere, por aquel tal vez que va a resucitar, se va a levantar de su postración y de sus situaciones. Gloria a Dios. Siento esa presencia del Señor. Pero vamos al segundo caso. Dependa de Dios para tomar cualquier decisión. Me gusta esto. Depende de Dios para tomar decisiones. En Primera de Samuel, en el capítulo 30 del versículo del 6 al 8 dice, encontramos esta historia. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, oiga esto, se fortaleció en Jehová su Dios. Estaba en peligro. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Qué había sucedido aquí? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué el pueblo iba a apedrear a David? Resulta, amados, que el pueblo de Amalek invadió el campamento de David en Gilgal y le prendieron fuego y se llevaron cautivo a las mujeres y a los hijos. Cuando llegó David y sus hombres, consiguieron la ciudad quemada.
y se enteraron de que se habían llevado secuestrado a toda la familia. Y dice la palabra que alzaron su voz y lloraron tanto con amargura que les faltó las fuerzas. Es decir, que hubo un choque de emociones en ellos, mi amado hermano, tal vez de miedo, tal vez de rabia, tal vez de tantas otras cosas, pero esa reacción del pueblo fue de apedrear a David a consecuencia del dolor, de la amargura que estaban pasando. Uno tiene que tener cuidado con cuando tiene amargura, rabia, porque se sueltan palabras peligrosas. David había andado con esos hombres y esos hombres soltaban palabras para matarlo, destruirlo. Pero la pregunta que me haría, ¿qué haría usted si tuviera que pasar por una situación como esa al encontrarse en total desamparo, donde todo está en su contra, donde lo acusan a usted, donde su esposo o su esposa, sus hijos, sus amigos le dan la espalda, mi amado hermano, y de paso le caen encima para aplastarlo? ¿Qué haría usted? Era una situación humillante donde no podía contar con ayuda humana. ¿Verdad que hay cosas a veces que no podemos contar con ayuda humana? Cuando a una persona le dicen tiene un cáncer terminal, ¿a quién va? ¿Qué médico lo va a ayudar? ¿Verdad, doctora? ¿Qué médico lo va a ayudar? ¿Qué médico le va a decir yo no puedo? La ciencia no llega ya. Tiene un cáncer que lo ha invadido. ¿De quién dependemos? Oiga, como le decía, era una situación difícil. No podía contar con ayuda humana. Por tanto, David tenía que tomar una decisión: salir huyendo o enfrentarse a la situación. Pero gloria a Dios que aunque David estaba angustiado, no huyó, sino que enfrentó la situación. Y nos dice la palabra en la parte final que se fortaleció en Jehová su Dios. Y la pregunta es, ¿haremos nosotros lo mismo? Ante situaciones difíciles, yo he visto en el transcurso de mi vida a personas que vienen no solamente a esta iglesia, a otras las he visto, porque las he visto llegar aquí. Tengo un problema, me voy de la iglesia. Me voy de la célula. Dejo esto. ¿No ha visto usted eso? ¿O solamente yo lo he visto? Me voy. No enfrentan la situación, no son humildes de corazón. Porque si yo tengo un problema dentro de una iglesia, sea quien sea, porque fulano de tal me pisó el callo y me dolió, y me voy porque me pisó el callo, y nadie va a solucionar el problema de mi dolor. Pero vienen al altar y a decirle: Dios, Señor, ¿qué hago? Dios le va a decir: vete corriendo de aquí. ¿Sabe quién te dice que te vaya? El diablo. Ese sí dice que salgamos de aquí. Deja el camino, deja el evangelio. ¿Quién te lo dice? Dios. No, el diablo. A veces vemos a Dios como nuestro último y más débil recurso. Porque vemos solamente, o vamos a Él, cuando no tenemos ninguna parte a donde ir. Porque los seres humanos tienden por lo general a confiar en otras cosas, porque el esperar en Dios le parece una de las cosas más inseguras. Tengo que tomar una decisión. No, es que da el paso. No, pero consulta a Dios primero. Y no es solamente arrodillarme y abrir la boca 2 veces. Háblame. No. Tú no eres nada, ni yo soy nadie para decirle yo que hable. Él habla cuando le da la gana, su santa gana.
Sí, es así. Yo creo que Dios se echó a reír y dijo, tienes razón, Moisés. Pero David no actuó de esa manera, sino que hizo lo que Dios le dijo y obtuvo la victoria. Porque él salió cuando consultó a Dios y le dijo, sal que lo vas a alcanzar y lo vas a librar. Mi amado, a Él es quien debemos consultar ante cualquier decisión de nuestra vida. Óyeme, cualquier situación, consúltalo, por muy insignificante que sea, por muy tonto que te parezca, consúltalo. Él es el dueño, el hacedor, el que enseña el camino, el que endereza tus veredas. Es Él. Depende de Él. Depende. Cuando yo cumplí hoy, el lunes cumplí año y llegué a 82 años. Óigame. No, óigame. No es fácil. No es fácil. ¿Sabe por qué? Porque hay facultades físicas que comienzan a disminuir. Ya no puedo pegar un brinco rápido. Ya no puedo saltar como hacía antes. Pero todavía medio lo hago. Pero sabe, en la noche me despierto y le digo al Señor, mi kilometraje llegó a 82. Pero yo dependo de ti. Si yo no dependiera de Él, no estuviera predicando aquí. Si no dependiera de Él, ya estuviera tirado en una silla, en un ancianato, no sé a dónde. Pero me sigo moviendo. Sigo dependiendo de Él. Mis energías vienen de Él. Mis fuerzas vienen de Él. La capacidad, no le voy a decir que mi mente funciona bien. Hay cosas tal vez que se me olvidan. ¿Dónde dejé el celular? No sé. Pero a casi la mayoría le falta, no a mí solamente. Hay uno, ¿dónde dejé la media que me falta la de la izquierda? ¿No le ha pasado eso? ¿Dónde dejé tal cosa? Pero si lo dejé aquí. Pero nos falta. Pero cuando tú dependes de Él, yo le digo que nunca mi mente deje de funcionar bien, ni mi fuerza, porque yo dependo de ti. Porque siempre le recuerdo cuando me sacaste de Caracas y me trajiste aquí, llegué joven, pero sigo siendo fuerte por tu bendición. Entonces Dios va a hacer lo mismo con ustedes, con la generación que viene detrás. Porque miro a los jóvenes, miro a los muchachos y sé que ellos van en ese camino también. Pero quiero dejar, como dice, un legado a ellos, de que entiendan que cuando uno confía en Él, llegarán los 80, llegarán los 90, llegarán los 100 y tú seguirás en el camino ascendiendo hacia la bendición, hacia las batallas, mi amado hermano. Gloria a Dios, déselo con ganas. Gloria a Dios. Por eso, el Salmo 37 dice, versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Vamos ahora al tercer caso. Ya vamos a terminar. El tercer caso depende de Dios aunque la oscuridad rodee tu vida. En el libro del Génesis, en el capítulo 37 y el capítulo 50, encontramos la historia de un joven llamado José, quien
a los 17 años entró en una etapa de su vida llena de oscuridad, donde todo le salía mal. La historia comienza cuando sus hermanos, por envidia, lo lanzaron en una cisterna. Hicieron ver a su padre que José había muerto, y finalmente en Egipto fue vendido a un hombre llamado Potifar, oficial de Faraón, en calidad de esclavo. Esto implica que de hijo amado de su padre pasó a ser esclavo. Debido a la integridad de su corazón, Dios estaba con José y lo prosperaba. Por tanto, Potifar, su amo, lo colocó de mayordomo y le dio autoridad en la administración de sus bienes, de su casa. Pero la esposa de Potifar, la tentación, le llegó. Y la mujer se enamora del joven José y trata de tentarlo. Y como José no cede a la tentación, ella le levanta una calumnia ante su esposo diciendo que José quiso abusar de ella. Por ese motivo fue encarcelado. Una situación extraña, rara. Un muchacho que está al lado de su padre, sus hermanos por envidia lo venden. Mira todo el proceso, ¿no? Lo venden, se lo venden a unos ismaelitas, se lo venden a Potifar. Potifar lo agarra como esclavo, lo lleva a la casa, después le caen bien a Potifar y Potifar lo pone a gobernar la casa y le dice: todo está aquí bajo tu dirección. La mujer de Potifar, dirigida por el enemigo tal vez, trató de seducir al joven. ¿Usted piensa que era fácil para José mantener una actitud correcta frente a Dios mientras estaba en esa situación cuando lo llevaron a prisión por causa de la esposa de Potifar? No. Aunque no es fácil, él se mantuvo recto, no se quejó, no renegó del Señor, no se amargó, solo dependió de Dios. Me paro aquí, punto. No digo ustedes, pero sí los hay. Cristianos que cuando las cosas les salen mal, reniegan hasta de Dios. ¿Para qué voy yo a esa iglesia? ¿Para qué yo sigo el evangelio? ¿Para qué ayuno tanto? ¿Para qué oro tanto? No los he oído, ¿verdad? Pues yo sí lo he visto. Amargado. El pasar por una situación no nos dice que debemos renegar de Dios, sino depender de Él más. Pasar por algo difícil, todos pasamos por situaciones difíciles. Esta tierra no es el paraíso. Aquí hay tantos problemas, tantas situaciones tremendas. Por esa actitud que vio Dios en él, en José, le extendió su misericordia y puso gracia en él. Por eso dice la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No quiere decir que no pasemos por situaciones difíciles, está diciendo ese salmo. No, aunque ande por valle de sombra, aunque pase por problemas, aunque me venga una situación, yo sé que tú estarás conmigo. No me abandonarás. Y llegó un día en que Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, como conocemos esta historia, pero me gusta. La palabra hay que leerla, y a veces tú consigues un pasaje que lo has leído 40,000 veces y lo lees 42,000 veces más y consigues algo nuevo. Nadie podía interpretarle y le recomendaron que consultara a ese jovencito llamado José, por lo que lo mandó a sacar de la cárcel. ¿Coincidencia? Uno lo trae, lo ponen preso, lo meten preso y
y aquí un rey, un faraón, tiene un tremendo sueño. Y sueña contigo. ¿Y tú no crees que puede haber alguien que sueñe para hacerte algo bueno a ti? Para darte algo. Dios no puede poner el corazón de alguien para ayudarte. Oiga esto. Traen entonces a José a la presencia del faraón. Y faraón le dice: tú eres el muchacho de los sueños que interpreta. Oiga la contestación de José, que daba a entender que él dependía de Dios. Él dijo: no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia. Él no dijo: yo soy el que interpreté el sueño de aquel, del panadero. Usted sabe, para que me diera pan calientico a mí. No, él no dijo eso. Él no dijo: yo soy profeta, yo soy esto. Yo oigo gente que dice: yo soy profeta. ¿Sí? Muéstramelo. Es mejor decir: yo soy siervo del Señor, humildemente. Yo nunca he dicho: bueno, yo soy como usted, pastor. Pastor, eso soy. Yo soy lo que soy, un pastorcito. Más nada. Pero Dios le revela el sueño de Faraón y le dio el Faraón, cuando oye la sabiduría de José, que dependía del Altísimo, le dio autoridad sobre el pueblo, y solo en el trono Faraón era mayor que José. Imagínense eso. Dios honró a José porque su actitud era la de un verdadero hijo dependiente de Dios. Eso es lo que debemos aprender, a depender de Él. ¿Cómo saliste de la situación? Él me sacó, Él me sanó. ¿Sabe? Llevando esta situación a la actualidad, es como si a nuestra vida llegara de pronto un conjunto de eventos negativos, uno tras otro. Pierdes el trabajo, viene un desastre financiero, su matrimonio se quiebra, sus hijos caen en droga. Entonces tú te preguntas: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me vienen estos juntos? Yo no lo merezco. Aunque Dios no está o no es el autor del mal, Dios está para sacarnos de esa experiencia y enseñarnos un camino mejor. Mire, hermano, las experiencias, por muy malas que sean y amargas, nos enseñan algo. Siempre nos van a dejar una enseñanza. Siempre. Cuando José se presentó ante Faraón, tenía 30 años de edad. Es decir, que la oscuridad rodeó la vida durante 13 años que estuvo preso. Y en este lapso Dios lo asciende de esclavo a gobernador de Egipto. Dios no se equivoca. Dios te sacó de la esclavitud para convertirte en hija o hijo del rey. Eso eres tú. Esos somos todos los que le servimos al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué horas son? Yo quiero darle el último punto. Dependa de Dios aun cuando la muerte amenace su vida. Dependa de Dios. Y esto lo vamos a hacer rápido. En Segunda de Reyes, en el capítulo 20, versículo 1 al 6, podemos observar que el rey Ezequías cayó enfermo de muerte a tal punto que Dios le ordenó a través del profeta Isaías que pusiera en orden su casa porque iba a morir, y le recalcó diciendo que no vivirá. Es como si un enfermo le dijeran: prepárate porque vas a morir. Ya no hay alternativa, se acabaron todas las posibilidades.
Nos dice la palabra que el rey al recibir esa noticia volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Me gusta esa actitud de Ezequías, porque aunque lloró amargamente, él no mandó a buscar a otro médico. Él no mandó a repetir los exámenes a ver si se habían equivocado. A ver si los exámenes de laboratorio se echaron. No. Él no mandó eso. Él quería saber, no dijo si se equivocarían, no. Por el contrario, volvió su rostro a Dios porque él sabía que en esos momentos su vida solo dependía de Dios. Ezequías, amado, con humildad, oye la palabra, humildad de corazón, le recordó a Dios que había sido un hombre recto, íntegro de corazón, y que él había hecho las cosas que le agradaban a él. En otras palabras, un hombre que a lo largo de su vida había dependido de Dios y lo había puesto en primer lugar, y ante la humildad y la oración de Ezequías, la respuesta de Dios no se hizo esperar. Yo te sano y añado a tus días 15 años más. Hoy eso quiere hacer Dios contigo. Póngase de pie. ¿Estás enfermo? ¿Te sientes enfermo? ¿Te sientes desahuciado? ¿Te sientes triste? Aquí hay un altar. Yo no obligo a nadie a pasar. Eso es voluntad suya. Eso depende de la carga que usted tenga. Pero yo sí sé que así como Dios sanó a Ezequías, Dios puede hacerlo contigo. ¿Sabe? En estos días, voy a hablar esto. En la reunión de equipo de 12, y estaba mi esposa también. Ella estaba dando una clase. Y el Espíritu de Dios me hizo recordar cuánta sanidad se ha hecho en este altar. Y recuerdo que cuando le dije a ellos, cuando vine por primera vez a la iglesia Betel, yo vine por primera vez y prediqué, era un muchacho. Vi sanidades. Y yo le pregunté a los pastores, a los líderes míos, le dije, ¿dónde están las sanidades de antes? Aquí está el Dios que debemos confiar. Aquí está el Dios que sana lo imposible. No solamente sanidad, tal vez tengas un problema en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, no sé. Pero este es el lugar donde fluye el Espíritu de Dios. Así como usted lo ve. Este es el lugar donde tú dependes de Él. Donde tú ahora en el altar te estás agarrando de la mano de Él y diciendo, Señor, mi situación, mi hogar, mi matrimonio, mi trabajo, mi economía, cualquier cosa más, no sé. Anoche no pude dormir, dile, porque mi preocupación era muy grande. Yo creo que ahora el Espíritu de Dios se mueve sobre ustedes. Sobre todos ustedes, así esté allá paradito, hasta el último que está sentado atrás. Tal vez dentro de ti ahora te está diciendo, confía en mí, depende de mí, agárrate de mí. Y usted, hermano, que dio ese paso hacia el altar de Dios, se acercó más al fuego de Dios. Quiso estar más cerca de Él en esta preciosa mañana, diciéndole, aquí estoy, Espíritu Santo, ahora, Señor, extiende tu mano sobre ellos.
A los valientes que dieron el paso, Señor, para romper las ligaduras del diablo, las ataduras de Satanás, las enfermedades, los tropiezos, la oscuridad, todo aquello, Señor, que quiere atormentar sus vidas. Hoy, Señor, rompo en el nombre de Jesús y con la autoridad que me ha dado, como te he pedido, Señor, sana a los enfermos, libera a los cautivos, Espíritu Santo, Señor, sobre ellos. Ponga ahora sobre la mano. En el nombre de Jesús hoy, Señor, se van los